Listo, estamos ya compartiendo. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estamos, como nos comentaba Arnold en nuestra última sesión, estamos en la sesión número 5 y hoy nos toca ver cultura de servicio, evaluación y mejora continua. ¿Ok? Así que vamos a revisar nuestro tema por ahí veo sus reacciones. Muchas gracias. Vamos a ver nuestro tema y sí, estamos en nuestra última sesión. A ver, vamos a arrancar con una preguntita para dar inicio a esta clase. Teniendo en cuenta que el tema principal que vamos a ver hoy día es mejora continua, cultura de servicio, sobre todo, ¿qué entendemos cuando escuchamos la palabra empoderar a los colaboradores? De por sí a veces asumimos o entendemos como empoderamiento algo muy específico, ¿no? Cuando hablamos del empoderamiento hacia el ser humano, hacia las mujeres o hacia algún género en específico. Pero si nos referimos, por ejemplo, a empoderar a nuestros colaboradores, a nosotros que estamos en un área y tenemos contacto directo con nuestros clientes, ¿qué significará para nosotros estar empoderados desde nuestra posición o que nuestros jefes, por ejemplo, puedan empoderar a los colaboradores? Algunos tal vez acá sea jefe de algún equipo, tenga algún negocio, entonces también hay algún significado para ese empoderamiento hacia sus trabajadores. Entonces, por ahí, a ver, por el chat, sí, nos pueden ir dando sus respuestas para ir compartiendo un poquito sobre el tema que vamos a ver hoy día, ¿no? Que les contaba que es mejora continua, que es evaluación, que es sobre todo cultura de servicio, que es algo que está preparado para la última sesión del día de hoy y cerrar todo ese círculo de temas que hemos venido trabajando clase a clase, ¿no? Entonces, chicos, ¿qué entendemos por empoderar a los colaboradores? ¿Qué significa? Cuando un trabajador se siente empoderado, cuando de repente un equipo de trabajo podemos decir ese equipo está empoderado, los jefes hacen un buen trabajo con este equipo, se nota en las actitudes, en los comportamientos, en las maneras de cómo interactúan con los clientes. Ok, muy bien. Una manera, o podemos decir que también significa fortalecer con capacitaciones, correcto, ¿no? Fortalecer esas habilidades con las que los trabajadores o con las que nosotros ya tenemos, pero reforzarlas, ¿no? Algo le llamamos el upskilling dentro de recursos humanos y es darle ese upgrade, darle un nivel más alto a esas habilidades que ya tenemos nosotros y es aún más fortalecerlas, como muy bien lo han puesto en el chat. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Ok, que puedan tener libertad de decisión, que es lo que muchas veces nos hace falta, tener esa libertad de decisión, pero no porque no queramos, sino porque a veces dependemos de una persona, dependemos de una jefatura, de un supervisor, de una gerencia, y muchas veces por más que queremos ayudar a nuestros clientes, a veces no podemos porque estamos ahí medios atados de mano, ¿no? Y en algún momento algunos de ustedes lo puso en el chat. A veces queremos apoyar a nuestros clientes o darle alguna solución y muchas veces no podemos porque pues dependemos de alguien más y es totalmente cierto. Que puedan tener flexibilidad en los protocolos de la empresa. Así es. De todas maneras, ¿no? Y creo que ya les he contado yo en el inicio de las clases, en una de mis experiencias laborales, por ejemplo, dependíamos mucho de la administradora en ese entonces, que no podíamos tomar ninguna decisión sin antes consultársela a ella. Los sábados que teníamos reuniones de equipo y los chicos de venta o de captación daban sus avances en las reuniones o comentaban que pasó algún problema y no pudieron cerrar esa venta o esa captación porque no pudieron darle solución a ese problema porque tal persona no lo aceptó, no lo preparó o no estuvo de acuerdo. Y recuerdo mucho, sí se los he contado, creo, que ella siempre decía, ¿no? Bueno, acá no se les paga a ustedes por pensar, se les paga por hacer lo que uno dice, ¿no? Entonces nosotros no podíamos tomar ningún tipo de decisión sin antes consultárselo a ella y si no estaba, te retrasaba todo el flujo de trabajo, porque si no, no te contestaba el teléfono, no te contestaba el mensaje de texto o el WhatsApp, entonces a veces teníamos que declinar de ciertas alternativas de solución que le dábamos a los clientes sin antes tener una autorización previa por parte de esta persona y nos traía abajo todo ese trabajo previo que se había hecho, ¿no? Entonces, a veces sí, falta, como dice Roxana, ese efecto multiplicador que en algunos equipos carece y en algunos equipos sí está muy presente.
A ver, hacer un efecto multiplicador con lo que se reciben de las empresas con empatía, respeto y ser solidarios, ¿no? Lo hablábamos también en otras clases y decíamos que para que nuestros clientes puedan realmente sentirse bien, satisfechos, y eso se pueda dar por parte de nosotros, por parte de los trabajadores, nosotros tenemos que estar bien con la empresa a la que estamos representando. Porque como les decía, si bien es cierto, somos la cara del negocio, lo pongo entre comillas, si bien es cierto, es así muchas veces, ¿no? Le ponemos un rostro al nombre, a la marca de la empresa. Entonces hay que sentirnos bien, hay que estar comprometidos, hay que tener ese sentido de pertenencia, hay que llevarnos bien con nuestro equipo de trabajo, con nuestra jefatura, con eh, digamos, con los beneficios que nos pueda entregar la empresa en la que nos encontramos trabajando. Y si muchas veces esto no sucede, pues lastimosamente eso se va a reflejar en ese trato que le damos al cliente. No es raro que no se refleje, que el cliente no sienta esa deficiencia en la atención, pues porque el trabajador no tiene esa motivación detrás. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? De tener esa empatía, como bien lo dice Nicole, ese buen ambiente laboral, pero de la parte interna para que se refleje hacia lo externo, de preocuparnos por el equipo de trabajo, ¿no? De cuidar primero a tu equipo para que de esa manera puedas cuidar también a tu cliente, porque si no cuidas a tu colaborador, pues como pretendes que tu trabajador cuide a tu cliente. Entonces, ahí vamos a encontrar esa relación, porque todo tiene un resultado, todo tiene un efecto, ¿no? A ver, veamos. Cultura de servicio, evaluación y mejora continua. En un mundo altamente competitivo como el que estamos hoy en día, la calidad en el servicio se ha convertido en un factor que es diferenciador. Eso ya lo hemos venido hablando en las últimas sesiones. Entonces, la cultura de servicio, la evaluación y la mejora continua son componentes esenciales para garantizar una atención excepcional y la fidelización de nuestros clientes. Ahora, ¿qué cosa es cultura de servicio? Yo les decía en otras clases que no le podemos dar toda la responsabilidad a las personas que están de cara al público, ¿no? A los que estamos en atención al cliente. No le podemos dar toda la responsabilidad porque no son los únicos, valga la redundancia, responsables de esa satisfacción, sino que tiene que haber un compromiso de todo el equipo de trabajo, de todas las áreas que están también detrás, pero que también tienen comunicación directa con las áreas que sí lo están de cara al público. Entonces, es un compromiso completo, ¿no? No es que simplemente le voy a dar esa responsabilidad al trabajador que esté en atención y ya está, sino que pues todos deben tener ese compromiso, si no, las cosas no funcionan bien. Miren, la cultura de servicio es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que una organización adopta para garantizar una atención al cliente excepcional. No dice un área, no dice un equipo de trabajo, no dice una persona, no dice una jefatura, dice una organización, o sea, toda la empresa en general. Es un pilar fundamental de la identidad corporativa y debe ser promovida a través de todos los niveles de la empresa, desde el nivel más bajito hasta el nivel más alto. Lo hemos hablado también en otras clases y les ponía el ejemplo, ¿no? Y a veces nosotros descuidamos inclusive la forma en cómo se comunica el personal de seguridad con el cliente, que muchas veces es el primer contacto. Los clientes a veces se topan con una persona ni bien entran al negocio, y es el de seguridad. Entonces, no porque sea el de seguridad o porque muchas veces el de seguridad, por ejemplo, es una empresa tercerizada, ¿no? Que es subcontratada por nuestra empresa, no quiere decir que no vamos a instruirlo inclusive en cómo atender a esa persona que está ingresando a nuestro negocio, porque hasta el de seguridad es un pilar importante que tiene como componente injerencia en cómo se siente el cliente. Entonces, todos los puntos, lo hemos hablado la clase pasada cuando hemos visto el mapa de experiencia del cliente. Entonces, desde el puesto más bajito hasta el puesto más alto, todos tienen que tener ese compromiso y esa instrucción de esa cultura de servicio con enfoque y eje hacia nuestros clientes.
Es como un triángulo que así es como un triangulito, ¿no? Que les decía de, está la empresa, está el empleado y está el cliente. Todo tiene que trabajar conectado, porque si no las cosas van a tambalear. Veamos la experiencia del colaborador. Y cuando hablamos de la experiencia del colaborador, no me refiero a la cantidad de trabajos por los que ha pasado la persona o la experiencia que aprendió, que tiene por haber laborado en diferentes lados, sino por cómo se siente dentro de esa empresa, cómo se siente dentro de ese negocio, qué es lo que muchas veces se descuida. Por suerte ahora cada vez más empresas se preocupan por sus trabajadores, ¿no? Y prueba de ello, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de el Great Place to Work, que son las empresas con mejor votación para el trabajar, ¿no? Que tienen la mejor imagen corporativa, por así decirlo, que es una lista de varias empresas muy conocidas, otras no tan conocidas de repente, en donde internamente nosotros, los colaboradores, hacemos un llenado de diferentes encuestas, que son un poquito largas a veces, ¿no? Y vamos valorando nuestra experiencia de cómo nos sentimos con nuestro equipo, con nuestro ambiente de trabajo, con nuestros jefes, con otras áreas, con la comunicación, con diferentes maneras. Entonces, todo eso entra a una votación y luego va saliendo el ranking, digamos, de las empresas mejor votadas, ¿no? Para poder laborar. Entonces, eso es un indicio de que pues cada vez ahora más empresas, sobre todo las grandes, se preocupan por esa experiencia, de cómo se siente su trabajador, porque pues lo más importante siempre va a ser el cliente, porque recordemos que es quien pone su dinero para poder comprar, sea un servicio, sea un producto, ¿no? Entonces, es pasar siempre lo más importante. Nvidia, Google, ajá, como mejores organizaciones positivas. Así es. Entonces, acá en Perú también tenemos varias empresas que están dentro de ese ranking, dentro de ese top. Hay un top 10, hay un top 20, ahí está un top 50, inclusive podemos ingresar, podemos ver el listado, ¿no? Y es como que, entonces en algún momento, si yo quisiera, por ejemplo, ir un poquito más allá a nivel laboral, me gustaría trabajar en X empresa porque pues está dentro de este ranking y ya lo tengo referenciado como algo positivo, pero porque los trabajadores han hecho esa votación. Entonces, quien no quisiera trabajar en una empresa que definitivamente tiene ese top o tiene ese premio, ¿no? O está en esa lista. Entonces, independientemente de que nuestra empresa, chiquita, mediana o grande, no esté en esa lista, no quiere decir de que la empresa no tiene que preocuparse por nosotros como trabajadores. Vuelvo y les repito, lo que nos da el negocio, a nosotros se lo entregamos al cliente. Entonces, sí tiene una relación muy directa. Ahora, ¿qué cosa es esto? Es la percepción global que un trabajador tiene de su empresa a lo largo de su trayectoria dentro de la organización. Si una persona quiere crecer dentro de esa empresa, porque lo lógico es que cuando uno entra a trabajar a una empresa, no entra diciendo, bueno, pues voy a ver cómo me va, y de repente al inicio sí, pero me quedo 6 meses y me voy, ¿no? Y estoy de salto a perico de empresa en empresa. Muchas de las personas que entran a trabajar a los negocios entran con la ilusión de poder hacer una línea de carrera, de poder crecer dentro de esa empresa, de poder ascender, de mejorar su calidad de vida, que viene obviamente con una mejora económica, su mejoría profesional. Entonces, uno entra con toda una expectativa, como lo hemos venido conversando antes. Y de eso se trata, ¿no? Que esa expectativa también se cumpla en la medida de lo posible con lo que recibe el trabajador por parte de la empresa. No una empresa de repente en la que yo voy y sé que me voy a encontrar porque ya laboro un buen tiempo ahí, pues con un equipo de trabajo que me va a gritar, que me va a tratar mal, un jefe con el que no se puede opinar, al que no se le puede tocar la puerta, en el que siempre hay un estrés, que siempre hay un estilo de comunicación autocrático, ¿no? En el que por ahí siempre estamos amenazando de que si no llegas a la meta, ni piensas que te vamos a renovar contratos, ¿no? Entonces, de hecho, a veces sucede, a veces pasa esto, ¿no? Sin ir muy lejos, por ejemplo, en una de las empresas de las entidades financieras en las que yo he trabajado, recuerdo que hay una página de Facebook de diferentes entidades financieras que por ahí los trabajadores cuentan sus experiencias y todo el tema.
Y en una de estas páginas habían filtrado un audio, justo con lo que les comentaba, hay un gerente regional que amenazaba a sus gerentes de agencia con decir que si no llegaban a la meta de tal mes, pues les iba a quitar, por ejemplo, el cargo de confianza, ¿no? O les iba a quitar de repente por ahí la posibilidad de hacer una renovación de contrato. Entonces, bajo amenaza o bajo coerción, un colaborador puede que funcione, ¿no? Porque lo estás obligando a funcionar y es parte de su función, pero no es la manera correcta, ¿no? No es lo ideal de poder trabajar bajo esto, porque va a estar pensando que en cualquier momento, a la primera posibilidad que se le venga, se va el negocio, ¿no? A la primera posibilidad que pueda, va a estar en su hora de trabajo buscando empresas a las que va a querer postular. Entonces, por ahí no es lo adecuado. Ya les decía, yo tenía una jefa al inicio, cuando yo recién terminé la universidad y empecé a trabajar, esta persona que era la que nos decía, a ustedes no se les paga por pensar, a ustedes se les paga por hacer las cosas. Y yo se los digo así verbalmente, ¿no? Con un tono de repente neutro, pero ella nos lo decía o se lo decía de repente en ese momento al equipo de trabajo con el que se dirigía, gritando, con un tono de voz bastante elevado, con unos gestos y una postura que realmente no era la más correcta, ¿no? Entonces uno decía, uy, ¿sabes? Como que, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo lo que decía era en ese momento, porque era mi primera experiencia profesional. Yo tenía ya experiencia preprofesional porque hacía prácticas en la universidad y todo el tema, pero fue, digamos, mi primera experiencia laboral con contrato y todo, ya licenciada y todo, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a esta empresa, yo decía, ¿dónde me he metido? ¿No? Entonces, ¿con qué personas estoy trabajando? A qué ambiente he caído? Pero pues yo estuve en esa empresa aproximadamente 2 añitos y un poquito más, porque yo dije, voy a ganar toda la experiencia que pueda, porque tenía la posibilidad de aprender muchísimo, pero en mi mente nunca estaba quedarme en esa empresa, porque el trato era totalmente malo para con muchos colaboradores, entonces pues trabajas de una manera eh, sin ganas o de repente no con las ganas que deberías ponerle a tu trabajo o con la misma motivación, ¿no? Fuera de que no era lo único malo, ¿ah? Porque, pues, por ejemplo, estaba el otro lado de los beneficios, que la parte contractual era un tema que era muy debatible, el tema económico tampoco no era, digamos, algo tan bueno en su momento, y aún así teníamos algo intrínseco que se acompañaba, que era un trato inadecuado al personal. Y en ese entonces, quien estaba a cargo, que era la administradora, como les contaba, era una persona súper joven, tenía mi edad en ese entonces, tenía 33 años, 32 años, eh, les hablo del 2015, 2014, 2015, de repente por ahí, no, antes, 2013, por ahí será. Entonces, bueno, a veces uno tiene la idea de que vamos a encontrarnos con un jefe mayor de repente o de más edad y el trato va a ser inadecuado. Y nos encontramos con un jefe joven y el trato va a ser mejor. Y no siempre es así, ¿no? A veces pasa también por muchas cosas internas que cada ser humano tiene, pero hay caminos que uno a veces no tiene por qué seguirlos, ¿no? De hecho, lo que yo dije en su momento fue el día que yo tenga mi equipo de trabajo a futuro, cuando tenga mucha más experiencia y pueda crecer de manera profesional, no voy a seguir este ejemplo, ¿no? No voy a hacer todo lo que me está sirviendo ahora y todo lo que estoy aprendiendo a nivel profesional y a nivel de habilidades, me va a servir muchísimo, pero a nivel actitudinal, a nivel de liderazgo, me va a servir como ejemplo para no adoptarlo hacia mí, porque tuve un primer ejemplo de liderazgo que no fue el mejor. Realmente yo o sea, por decirle algo muy cortito, ¿ah? De acá no se les paga por pensar, se les paga por hacer las cosas, es una de las tantas cosas que se nos decía a los trabajadores, sean administrativos o no, y más aún a los chicos que eran operativos. Entonces, era algo muy estresante en su momento. Entonces, es fundamental que tengamos una experiencia positiva, un buen ambiente, un buen clima laboral para poder desempeñarnos bien. ¿Por qué? Porque los colaboradores satisfechos, como bien lo dice
motivados y comprometidos brindan un mejor servicio al cliente. La relación es súper clara, no es una sola. Miren, una excelente experiencia para los colaboradores se traduce en una experiencia excepcional para los clientes. Ahora, esto se puede hacer al 100%, es imposible, ¿no? Yo no puedo tener a todos mis trabajadores contentos, pero en la medida de lo posible tengo que hacerlo y debería de hacerlo, ¿no? O sea, no al 100% porque pues hay personas y personas, pero pues al menos sí a la gran mayoría de mi equipo de trabajo hacer lo posible por tenerlos motivados, por tenerlos contentos, satisfechos. De repente hace falta lo económico, pero de otras maneras tengo que también motivarlos, ¿no? De otra manera tengo que tener también a mi equipo satisfecho, como les decía. No siempre va a ir acompañado de algo económico, porque por algo hay lo intrínseco y lo extrínseco, que es lo económico. Pero a veces no siempre se puede, ¿no? Pero desde el otro lado, como les comentaba, de lo intrínseco, de lo que no es dinero, desde cosas muy pequeñas se pueden hacer para motivar a tu equipo de trabajo y hacer sentir esa calidad humana que necesita a veces un equipo. Entonces, una empresa no puede ofrecer una cultura de servicio sólida si sus colaboradores no están alineados con qué, con la visión y los valores de la empresa. Para que una cultura sea efectiva, hay que trabajar primero en qué, en empoderar a nuestros trabajadores, en confiar en los trabajadores, ¿no? En aprender a delegar, que es importante. A mí al inicio me costaba muchísimo aprender a delegar, o aprendí, me costaba mucho aprender a delegar, todo lo quería hacer sola, porque tenía miedo de que si alguien, no lo, alguien lo hacía mal o no lo hacía como yo quiero que salga de repente, ¿no? Y conforme uno va aprendiendo, va soltando, pero también hay que confiar en los trabajadores. Segundo, que es importante, la capacitación continua. Cuando un trabajador es capacitado continuamente, es positivo para la empresa y es positivo para el colaborador, porque valora o se valora una empresa que te capacita constantemente, porque se preocupa por tus habilidades y para que esas habilidades las pongas en práctica en el negocio. Tercero, el reconocimiento, la motivación siempre es importante. Por más chiquito que sea, premiar esa milla extra de esfuerzo que los trabajadores hacen, ¿no? Como les decía, así sea cosas muy mínimas, no sé, premiar al que durante el mes, por ejemplo, nunca llegó tarde, o en los últimos 3 meses nunca llegó tarde. Cosas muy chiquitas también se pueden premiar, también se pueden reconocer, ¿no? Por ahí reconocer de repente que sí lo hacen muchas empresas, al que superó la meta, por ahí de repente darle algún tipo de reconocimiento como un certificado, una constancia, ¿no? Un desayuno, un almuerzo, una cena en equipo, son cosas que también se pueden hacer y que lo que trae consigo es que el equipo también se compagine aún más, ¿no? Que sea mucho más unido. Un ambiente de trabajo saludable es importante. Vamos a encontrarnos con todo tipo de personas en los ambientes laborales, eso es totalmente cierto. Tampoco vamos a decir que todo es un arco iris y todo es felicidad, porque cada persona es distinta y cada empresa tiene por ahí diferentes ambientes laborales. De los 10 trabajadores en un equipo de trabajo, a veces con los 10 no vamos a llevarnos bien, pero hay que hacer lo posible por tener un ambiente de trabajo saludable, separar lo personal de lo laboral y no de repente eh, quedarnos ahí con algún problema que hayamos tenido con un compañero y agarrarnos de eso para generar un clima complejo, ¿no? Hay que aprender, como les comentaba, a separar. Si es un problema del trabajo, el problema se terminó y mañana ese problema ya no está, ¿no? Que es lo que deberíamos hacer, pero no es sencillo hacerlo. Y también es importante tener un liderazgo inspirador, un buen jefe, ¿no? Un buen gerente, un buen supervisor, un buen guía. ¿Qué impacto tiene esto en nuestra experiencia, perdón, nuestra experiencia como colaborador en el cliente? Es que hay un mayor compromiso con la empresa y sus clientes, porque si yo me comprometo y estoy contenta con la empresa en la que estoy trabajando, voy a atender muy bien a mis clientes, ¿no? Entonces sí me voy a comprometer a realmente a brindarles una muy buena atención a las personas que puedan interactuar conmigo y que sean clientes. Mayor capacidad para resolver problemas de forma efectiva y empática porque tengo una instrucción, tengo una capacitación que se me ha brindado por parte de la empresa
por cómo resolver de manera eficiente, de manera empática, los problemas de los clientes. Tercero, una actitud proactiva en la mejora del servicio, ¿no? Adelantarnos a los hechos, no esperar que alguien venga y me diga cómo hacer las cosas, sino buscar la manera de realmente solucionar cosas. Y cuarto, menor rotación, lo que fortalece la estabilidad y la calidad de servicio. ¿A qué se refiere esto? Es que cuando tenemos, por ejemplo, un mal ambiente laboral o no nos llevamos bien con la empresa en la que estamos trabajando, les decía hace un rato, ¿no? Podemos estar pensando en que ya quiero renunciar, en qué momento me sale otra oportunidad en otro lado. Entonces, cuando hay estas fugas de talento o cuando hay constantes bajas en el personal, implica que hay que contratar personal que pueda cubrir esa vacante que quedó libre. Un personal nuevo en un equipo de trabajo toma tiempo integrarlo, toma tiempo que ese trabajador pueda aprender, toma tiempo que ese trabajador le agarre el ritmo al equipo, le agarre el ritmo a sus funciones y te produzca de igual manera que el personal que está trabajando ya de manera antigua y tenga rápidamente esa conexión con los clientes. Entonces, cada persona tiene una curva de aprendizaje diferente y el hecho de tener negativo todo lo que hemos hablado te trae como resultado esto. Y por ahí, pues, digamos que te desnivela un poco al equipo de trabajo cuando hay personal nuevo, ¿no? Porque toma su tiempo que pueda aprender. ¿Cuáles son los elementos claves dentro de una cultura de servicio? Liderazgo y compromiso directivo. Los líderes deben promover y modelar siempre los valores de servicio al cliente, ¿no? Si yo digo que hay que atender bien a los clientes, que hay que atenderlos para que se vayan satisfechos, para que estén contentos, darles soluciones, atender correctamente sus reclamos, y sucede que de repente un trabajador deriva el reclamo a un jefe y ve que el jefe está que gritonea al cliente, que lo trata mal al cliente, entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay coherencia, ¿no? No hay un compromiso, no hay un liderazgo correcto llevado a través del ejemplo. Entonces, ¿cómo queremos que los chicos atiendan bien a los clientes si el jefe trata mal al cliente? Si el jefe, porque es jefe, cree que puede tratar de una manera inadecuada. Entonces, no es ahí algo que se esté demostrando, como les digo, a través del ejemplo de manera positiva. El enfoque en el cliente. Tener en cuenta que lo más importante, y lo hemos hablado mucho, siempre va a ser el cliente. Ya lo hemos dicho también, el cliente no siempre tiene la razón, el cliente tiene su razón, hay que buscar la manera de hacer que el cliente pueda entender a veces nuestros procedimientos, nuestros protocolos, nuestros lineamientos. Actitud y comportamiento del personal, la formación en habilidades blandas es fundamental, que en este caso es capacitarlos constantemente en escucha activa, ¿no? En empatía, en resolución de problemas, de manera constante. No es que porque los capacité hoy, en el 3 de septiembre del 2025, no los capacito hasta el 2027, ¿no? Ya que pase más de un año y recién los capacito, ¿no? Hay que de manera constante ir capacitando a los trabajadores para poder fortalecer esas habilidades y también recordárselas, ¿no? La comunicación efectiva, lo hemos hablado muchísimo, es parte de las habilidades que el trabajador debe tener. El equipo, en este caso que hablamos de cultura, lo debe tener muy bien eh, presente, ¿no? Escuchar a los clientes, transmitir información clara, precisa, siempre empática, trabajar en equipo. Algo que es importante es no culpar a nuestros compañeros cuando hay algún error, sino que pues que esto realmente se vea como algo compacto, ¿no? Como una sinergia de equipo. Innovación y flexibilidad, adaptarse a los cambios, mejorar constantemente, que la empresa nos pueda facilitar a los trabajadores la tecnología necesaria para poder trabajar de manera más eficiente, para poder trabajar más rápido, para ofrecerle un mejor servicio al cliente, porque a veces no todo depende de cómo nos comportamos y cómo le hablamos al cliente. También depende a veces de los sistemas que tenemos con los que estamos trabajando y que muchas veces son lentos, que muchas veces son obsoletos y nos retrasan los trabajos y al retrasárnoslo, también esto le genera incomodidad al cliente, ¿no? Entonces, también tiene que ser parte de lo que se nos brinda por parte de la empresa. Desarrollo de una cultura de servicio.
Ya lo hemos hablado, capacitación continua, empoderamiento del personal, fomentar la innovación y medir y reconocer, hacer constantemente una medición. Ya hemos visto nosotros en la clase pasada qué podemos hacer para medir a nuestros colaboradores, ¿no? Podemos medir a nuestros clientes y podemos medir a nuestros colaboradores que atienden a los clientes. Entonces, a través de un indicador de recomendación, de satisfacción, de esfuerzo, a través de un cliente incógnito y reconocer también a esos trabajadores que tienen una mejor votación o una mejor puntuación por parte de los clientes. Eso también ayuda a que se motive, a que su autoestima también se eleve y a que el equipo también se vuelva cada vez más competitivo, porque obviamente pues todos queremos ser premiados, todos queremos ser reconocidos, ¿no? Y esto va a ser a favor del colaborador, del cliente y por ende de la empresa. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta que puedan tener? De repente estoy yendo muy rápido, no lo sé. A ver, me comentan, por favor. Ok, muchas gracias. Vamos entonces con mejora continua en atención al cliente. Hay una herramienta que nos puede ayudar a conocer qué es lo que está fallando en nuestro equipo de trabajo, que tiene que ver mucho con la comunicación que tenemos con nuestros colaboradores. Y es la herramienta, acá la voy a resaltar, es la PHVA, se llama planear, hacer, verificar y actuar. Esto de acá tal vez no lo podemos aplicar desde el lado de los que están atendiendo a los clientes, pero sí desde el lado que alguien tenga una jefatura, tenga un equipo de trabajo. De repente ustedes ahora están trabajando en atención al cliente, pero de acá de repente un par de años te dan algún equipo a cargo, ¿no? Entonces también hay que proyectarnos. Entonces, podemos aplicar esta herramienta. Miren, se llama planear. ¿Qué cosa hay que planear? ¿Cuáles son o cómo podemos identificar los problemas y cómo podemos diseñar soluciones a esos problemas? Hacer es implementar mejoras en procesos o capacitación sobre esos problemas que hemos identificado. Tercero, que es verificar, medir el impacto que tienen esas implementaciones de mejoras que yo estoy haciendo sobre esos problemas. Y actuar, que es para hacer ajustes, para optimizar lo que ya estoy haciendo para que a futuro no volvamos a recaer en ese mismo error y tener cada vez mejores resultados. Tal vez nos podrías dar algunos tips ya que estoy a cargo de un equipo. Sí, por ejemplo, esto les puede servir, ¿no? Lo del PHVA, como les comentaba, que hay que planear, hacer, verificar, actuar. Fuera de esto, hay una herramienta, por ejemplo, que se llama la matriz de actitud y aptitud. Una es con C, otra es con P, ¿no? Actitud viene del comportamiento, aptitud viene en este caso de las habilidades que uno tiene, y a través del conocimiento del equipo que uno está presentando y que ya los conoce porque interactúa con ellos a diario, es que esta matriz tiene 4 cuadrantes y la idea es clasificar a nuestros colaboradores, a nuestro equipo de trabajo en estas matrices, ¿no? En estos cuadrantes. Es un personal, por ejemplo, que es un personal estrella, que es aquel que tiene una muy buena actitud y una muy buena aptitud. Tiene un comportamiento muy bueno, es sociable, siempre aporta, siempre apoya, y en habilidades también tiene conocimiento y ese conocimiento lo demuestra. Entonces es un personal que es un personal estrella, al que debo cuidar, es un personal al que debo potenciar también y es un personal del que me puedo ayudar para contagiar eso bueno hacia mis colaboradores, hacia los demás. Tenemos otro cuadrante que en este caso no es un trabajador estrella como tal, pero sí es un trabajador que puede estar clasificado como aquella persona que tiene una buena actitud, pero carece de buenas aptitudes. O sea, tiene un muy buen comportamiento, es también sociable, quiere apoyar, quiere aportar, pero no sabe muchas veces cómo hacerlo. Entonces, a ese personal, ¿qué hay que hacer? Enseñarle, ¿no? Potenciarlo, sentarnos con esa persona y ver en qué cosas por ahí tiene debilidades
para trabajarlas en esas habilidades de la mano con ese trabajador estrella o con los trabajadores estrella, ¿no? Y en conjunto ir potenciando y que vaya aprendiendo nuevas skills, nuevas habilidades. Luego hay otro cuadrante que es aquel, por ejemplo, que no tiene actitud, o sea, tiene un mal comportamiento, pero tiene habilidades. Es un trabajador que probablemente, o sea, sepa cómo hacer las cosas, pero que no quiere apoyar, pero que no quiere aportar. Entonces es un trabajador del que no podemos tal vez confiarnos mucho, ¿no? Porque no va a hacer las cosas de buena manera, no le va a dar al cliente una buena atención, por más que sepa mucho cómo hacer las cosas. Entonces hay que identificar a esos trabajadores porque no siempre son un buen elemento dentro del equipo de trabajo y hay que muchas veces conversar con esos trabajadores, hay que cauchar un poquito a esos trabajadores, hacerles seguimiento sobre esas actitudes, sobre esos cambios, esas mejoras, sobre esas cosas negativas que hemos ido identificando que no ayudan, que no suman al equipo. Y hay trabajadores, por ejemplo, que no tienen ni actitud ni aptitud. Son trabajadores que van por cumplir, van porque tienen eh, que cumplir con su horario, como les comentaba, de trabajo y porque fue lo que encontraron y ya está. Entonces hay que ver si ese trabajador o esos trabajadores realmente suman, se les puede en algún momento cambiar de cuadrante y podemos trabajar con ellos o hay que tomar decisiones y muchas veces esa decisión es no renovar contratos, muchas veces esa decisión es extender los periodos de prueba y si no lo pasó, pues lastimosamente se rescinde el contrato, se les vincula y ya está, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, a mí me ha pasado en los que, sobre todo en pandemia, que hemos tenido que tomar decisiones para poder desvincular a aquellos trabajadores. ¿Cómo desvinculas, por ejemplo, a un equipo de trabajo que te ha venido acompañando tanto tiempo en atención al cliente y toca pandemia y te dicen, de las 10 trabajadores que tienes que quedarte solo con 6 y a 4 tienes que retirar? Entonces no puedes simplemente decir tú y tú te vas. Hay que presentar un informe y ese informe tiene que ser muy bien sustentado del por qué a cada personal se le está desvinculando. Y una manera que nos ayuda a tomar una mejor decisión es, como les comentaba, esta matriz, ¿no? Que es la de actitud versus aptitud. Y les pregunto, justo ya que estamos hablando de esto, que justo nos salíamos un poquito del tema, pero que no está mal, que nos puede servir a los que por ahí en algún momento tengan la oportunidad de trabajar con un equipo a cargo, como en este caso Guido, los invito a que puedan buscar un poquito más sobre esta matriz, actitud versus aptitud. Y ahí las consulto. ¿Cuál creen ustedes que es más importante? ¿La actitud o la aptitud? Que tiene total relación con nuestro tema de atención al cliente. ¿Qué es más importante, la actitud, el comportamiento o la aptitud de conocimiento o habilidades? Por aquí Breck nos ha puesto actitud. Los demás, ¿qué opinamos? Yo creo que los dos van de la mano porque son complementarios, ok, actitud, porque las habilidades muy bien las puedes aprender, actitud, así es. La actitud, o sea, ambos son importantes, eso sí es cierto, son complementarios, ¿no? Pero cuando se carece de uno o de lo otro, es preferible que carezcas de la aptitud que de la actitud, porque si tú tienes la actitud, quiere decir que tú vas a ser una persona que va a querer aprender, que está dispuesta a aceptar mensajes, que están dispuesta a que tú le puedas decir, oye, siéntate conmigo y mira, te voy a enseñar esto y esto se hace así, se hace así, de esta manera. Y tiene como les comentaba, la apertura de absorber conocimiento. Pero una persona que no tenga actitud, pues va a querer o va a creer que ya todo lo sabe, que te escucha, pero realmente no te presta atención, no aprende porque no quiere. Entonces, la actitud muchas veces es más importante. No hay mucha gente que tiene muchos estudios, que tiene mucho conocimiento, pero cuando tú las tratas, tienen actitudes que realmente te dejan mucho que desear, ¿no? Que se vienen abajo todo ese conocimiento, todas esas habilidades que puedan tener, porque el comportamiento o la actitud no les acompaña. Entonces, yo considero que la actitud es algo que es importante y que las aptitudes las puedes ir en el camino aprendiendo, ¿no? Y
Mientras falte uno, la actitud siempre va a ayudarte. Sin embargo, si no está la actitud, ¿cómo trabajas con una persona que carece de esto? Es muy difícil, es muy complicado, es un elemento que a veces no te ayuda o no se compenetra con el equipo. Y como les mencionaba, a veces nos toca tomar decisiones para poder desvincular personal, ¿no? Pues a veces nos pide armar, en este caso, informes para poder fundamentar, y no todo es, bueno, porque no llegó a su meta, bueno, porque le faltó tanto y viene varios meses acumulando faltas en meta, no todo a veces pasa por productividad. En la gran mayoría de casos sí, pero hay otras cosas que tienen que acompañar también el sustento de por qué tomamos a veces decisiones de desvincular el personal. Listo, chicos. Vamos con el ejemplo del ciclo de PHVA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Veamos, tenemos un problema por resolver, ¿ok? Entonces, tenemos una empresa retail, puede ser Saga, Ripley o Ashley, o la empresa retail que ustedes conozcan, que esté cerca a ustedes. Algunos no son de Perú, que por ahí sea más conocida para ustedes. Ha detectado que sus empleados de atención al cliente están desmotivados y muestran poca iniciativa al resolver problemas de los clientes. Como resultado, las quejas han aumentado y la satisfacción del cliente ha disminuido. Primera fase, que es la de planear. Hay que identificar, como les mencionaba, los problemas y planificar esas soluciones. Diagnóstico. Hay que hacerlo de todas maneras. ¿Qué podemos hacer para obtener un diagnóstico de lo que está pasando? De conocer por qué mis trabajadores están desmotivados. Yo no puedo simplemente asumir y ponerme a hacer varias cosas para motivarlos sin antes conocer la raíz del problema. Entonces, ¿qué puedo hacer? Encuestas de clima laboral, hay maneras de hacer encuestas, no son las típicas de papelito, llénalo y te hago preguntas y marca y ya está, sino que también lo que puedo hacer yo es reunirme con mis trabajadores, ¿no? Reunirme, conversar, darles la apertura de que sin ningún temor, sin ningún miedo puedan explayarse y puedan manifestar, verbalizar qué es lo que está pasando y por qué están desmotivados, ¿no? No todo es, como les mencionaba, papeles y que marquen la respuesta, porque tal vez es un poco limitada ahí la manera de recoger la información. Hallazgos. Los empleados podrían mencionar, por ejemplo, si hacemos algo similar, ¿qué cosa? Que no tienen suficiente capacitación en atención al cliente, que no sienten que en su trabajo son valorados, como muchas veces sucede. No tienen autonomía para tomar decisiones en favor del cliente, porque dependen siempre de una persona. Ahora, ¿qué podemos hacer? Diseñar un programa de formación en habilidades de servicio, implementar un sistema de reconocimiento, que es importante, permitir mayor autonomía en la resolución de problemas de clientes. A nosotros nos pasaba que cuando llegamos, les mencionaba que se contó en las primeras sesiones que dentro del el área o del rubro bancario, financiero, constantemente se nos va rotando en diferentes agencias. Cada año, cada 2 años se nos va rotando por seguridad, porque pues se trabaja con muchísimo dinero, ¿no? Entonces siempre se nos va rotando. Y en una de mis rotaciones, por ejemplo, justo nos tocó rotar de manera, por coincidencia, a un gerente que ya conocía, y a mí. Nos tocó rotar a una misma agencia. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con un equipo de créditos muy bueno, un equipo de asesores muy capos en lo que hacían, pero un equipo de plataforma y un equipo de ventanilla que eran chicos que estaban realmente muy cansados, muy agotados con el trato que venían recibiendo anteriormente, con ciertas limitaciones que venían presentando, con cierta presión sobre las metas que tienen que cumplir mes a mes, porque no es que acabe el mes y tú respiras y ya estás tranquilo. Llega el siguiente día, el primer día del mes, y otra vez te reactivas porque tienes que volver a hacer tu meta desde cero, ¿no? Y en los bancos todo es meta, como en muchos negocios. Entonces, nos encontramos con un equipo, como les contaba, muy desmotivado por diferentes cosas, ¿no? Cosas que de repente a nivel emotivo o emocional o a nivel de conexión se podían ir mejorando poquito a poquito,
pero a nivel de reconocimientos estaban ellos muy desmotivados. Siempre decían, no, pero es que nos esforzamos, llegamos a la meta, y siempre que llegamos a la meta, Kelly, que era la jefa anterior, siempre nos decía, sí, pero es que es lo mínimo que ustedes pueden hacer, llegar a su meta, ¿no? Entonces, no, Diana, la verdad es que llegamos, nosotros como equipo llegamos a nuestra meta y ya está. Yo venía trabajando de varios equipos en los que llegaban a su meta y no solamente era la meta, era que sobrepasaban la meta y en los correos de envíos de reportes mensual por parte de los supervisores operacionales, siempre mi agencia en la que yo estaba, no les voy a decir que aparecía todos los meses primera, pero por lo menos estaban dentro del top 10 de agencias. Entonces era una agencia en la que nunca figuraba en el listado, ¿no? Entonces, por ahí era como que, pero ¿qué hacemos? Con Pedro hablábamos y yo venía trabajando anteriormente con los chicos de que con mi dinero compraba unas pequeñas gift cards, que son esas tarjetitas que les recargas dinero, ¿no? Y se las entregas y ellos pueden hacer o comprar lo que ellos requieran con esas tarjetitas. Entonces, yo hacía eso, no lo hacía todos los meses, lo hacía muy de vez en cuando con los chicos, pero les decía, bien, si este mes, no sé, superamos en tanto por ciento la meta, si bien es cierto, el estándar es tanto por ciento y superamos a tanto por ciento, pues al que llegue a esa meta se va a llevar esta gift card, ¿no? Entonces generaba cierta competitividad, que por cosas chiquitas a veces uno también se motiva, se genera cierta competitividad, porque no les voy a decir que les ponía pues 1.000 soles, ¿no? De saldo. Les ponía montos por ahí pequeños, prudentes, que en los que sí les podía servir para ellos, ¿no? Para cualquiera en realidad, porque pues a nadie nos sobra el dinero. Y hicimos con Pedro eso, entonces inicié haciéndolo yo primero, con el equipo, compré esa tarjeta yo con mi dinero, pero pues obviamente lo conversamos con él, porque él también tiene que estar de acuerdo y todo el tema. Y, y lo hicimos, ¿no? Y generamos esa competitividad con los chicos. De a poquito en poquito íbamos generando competitividad. Me acuerdo que alguna vez salimos todos al cine con los chicos de equipo porque no estábamos en el top 10, pero por lo menos figurábamos en el top 20. Recuerdo que éramos el número 18 de todas las agencias a nivel nacional, pero ya figurábamos al menos un poquito y ya salía un poco más yo de mis gastos porque pues mudarse a otra zona para cuando te rotan otras agencias implica un gasto, ¿no? De mudarse y todo el tema de logístico de mudanza. Y estaba un poquito más recuperada en gastos. Y a los chicos me los llevé, por ejemplo, al cine. Y nos fuimos todos al cine. Y uno de sus comentarios fue, nosotros en equipo nunca hemos venido al cine. Siempre que veníamos con la nuestra o veníamos de los tantos que éramos, veníamos dos o veníamos tres, pero con tal persona nunca veníamos, ¿no? Que en ese entonces era la jefatura que estaba antes. Entonces, esas cositas que son chiquitas, como les digo, a veces de compartir, de poder identificar qué podemos hacer para reconocer a nuestro equipo, suma un poquito. No son cosas muy grandes de repente, pero cosas chiquitas que se puedan hacer ayudan mucho, ¿no? Inclusive hasta darles apertura, darles esa confianza a los trabajadores para que puedan mejorar la comunicación dentro del equipo, también ayuda muchísimo. Y no tener una jefatura en la que no te puedas ni siquiera comunicar bien. Segunda fase que es hacer, que es la ejecución del plan de acción. Tenemos capacitación. ¿Qué hacemos? Si ya lo diseñamos, ¿no? Ya tenemos los objetivos del plan, ahora hay que hacerlos. Entonces, podemos organizar talleres, atención al cliente, manejo de objeciones, comunicación efectiva, pero no los típicos talleres en los que en el que el personal llega a un ambiente, llega a un aula o a un salón y se sientan todos y está al frente un expositor hablando por 30 minutos o por 40 minutos y ya está, ¿no? Sino un taller en el que realmente todos puedan participar, un taller en el que se puedan hacer, por ejemplo, role plays, ¿no? Se puede hacer dramatización, en que los chicos puedan actuar, por ejemplo, situaciones complicadas que hayan pasado con clientes y que en conjunto, que los demás estén viendo, den alternativas de solución a ese problema y así ir rotando diferentes problemáticas, ¿no? Entonces, no solamente es, como les digo, trabajar las charlas o los talleres y yo me siento por 30 minutos, una hora, a escuchar qué es lo que me tienen que decir y me voy.
porque así no aprendemos mucho. Insisto, la actitud y mejora es un efecto multiplicador lo que se recibe de la empresa además. Sí, sí, y a veces pasa, pues que las empresas, por ejemplo, son a veces muy grandes y a veces ese efecto multiplicador o a veces ese buen clima o ese buen ambiente o esos beneficios a veces no son o no se sienten por todo el personal o es difícil, ¿no? Por la cantidad de trabajadores que se tiene. Entonces, desde la posición a veces que tenemos de tener un equipo a cargo, se pueden hacer cosas también para que el equipo esté motivado, tenga una buena actitud, ¿no? Cosas muy chiquitas, que pueden ser cosas económicas, como pueden ser cosas no económicas también. Empoderamiento, hay que otorgar nuevas políticas, hay que identificar qué sí podemos hacer, por ejemplo, para que el personal pueda tener mejores o una mejor autonomía para tomar decisiones y no siempre estén dependiendo de una persona. Pero a veces el personal sí tiene esa autonomía, a veces el personal sí puede resolver los problemas y sucede que muchas veces tienen el miedo de poder afrontar esos problemas y de intentar resolverlos y lo primero que hacen es mandarlos a que alguien más lo resuelva, ¿no? Ya les he puesto el ejemplo, yo en el día que hemos visto la clase de reclamos, ¿no? De clientes difíciles. ¿Qué pasa? Que a veces te mandan directo, así, venga por acá, señor, por acá le van a dar solución a su problema. Y el trabajador de atención al cliente no gestionó esa situación, no se informó, no supo qué pasó, ni siquiera hizo el intento. Y no sabe si tuvo o no tuvo la autonomía y el poder de decisión para resolver ese problema, porque simplemente lo mandó para el jefe, lo mandó para el supervisor, para el encargado, que allá lo atiendan y lo resuelvan. Entonces, ¿cómo te enteras si es que a veces está o no está en tus instancias darle esa solución al cliente? Tercero, reconocimiento. Simplemente un programa mensual donde los empleados con mejor desempeño reciben incentivos y reconocimientos públicos. Dependiendo del negocio, ¿no? Pueden ser mensual, pueden ser trimestrales también de repente, si es que no hay de repente mucho presupuesto. Tercero, que es verificar, hay que medir los resultados y evaluar también todo lo que hemos venido haciendo, porque una de las cosas que vamos a hacer por ahí requiere dinero. Entonces, supongamos que ha pasado un mes después de haber implementado todo lo que hemos mencionado, vamos nuevamente a evaluar cómo se sienten nuestros trabajadores. Hacemos encuestas para poder conocer si los trabajadores están satisfechos o no están satisfechos. Tengo 50 trabajadores, los 50 no van a estar contentos, ¿no? Por ahí, al menos la mayoría va a darme algún feedback positivo. Segundo, comparamos los niveles de quejas de los clientes. Si ya le aplicamos nosotros encuestas a los clientes, hay que hacer una comparativa antes de las implementaciones y post implementaciones para ver cómo están calificando ahora los clientes a nuestros trabajadores, si algo cambió o si es que se mantiene y no hay ningún efecto positivo en todo lo que yo estoy haciendo. Tercero, hay que medir, bueno, lo que les acabo de decir, medir nuestros indicadores, ¿no? Para ver si ha mejorado la satisfacción del cliente o la recomendación del cliente si hablamos de un Net Promoter Score. ¿Qué resultados podemos obtener? Que los colaboradores pueden reportar sentirse más motivados y satisfechos con su trabajo, las quejas de los clientes disminuyen y el tiempo de resolución de problemas se reduce. La última fase que es actuar, que es optimizar y mejora continua. O sea, no dejar que esto decaiga, sino que siempre vayamos hacia esa mejora continua, ¿no? Ajustes en la estrategia. Podemos ampliar nuestro plan de capacitación, no hacerlo una vez al año y ya está. Podemos incluir técnicas en servicio al cliente, se agregan más estaciones. Si hablamos de esta tienda retail que les ponía al inicio aquí en el caso, les ponía yo acá sobre una tienda retail como Saga, Ripley, ¿no? Que tenían problemas con su motivación y problemas en atender a los clientes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como dice acá, creo que me he pasado un hito. A ver, espérenme. Sí, está bien. ¿Qué podemos hacer entonces? Agregar más estaciones de pago digital para agilizar el flujo de clientes. Si es que supongamos que Saga, Ripley, por ejemplo, solo tengan cajeros como tal, personas, ¿no? Que estén detrás de un módulo haciendo o recibiendo los pagos de los clientes, pues pueden también poner alguna estación de pagos
que sean autoadministrados por los clientes, ¿no? Que el cliente vaya con su prenda, escanee el código, pase su medio de pago, pague por su prenda, coja su bolsita, guarde su producto, coja su boleta y se vaya, ¿no? Que sea una atención autoadministrada, que muchas veces sirve también para los más jóvenes. Yo lo escucho mucho, ¿ah? Miren, a veces yo voy a hacer compras, por ejemplo, sin ir muy lejos, hace 2 semanas creo ha sido, estaba haciendo mi colita para hacer los pagos, el pago de unas prendas en Saga, y estaba yo en la colita, que es para ir a los cajeros de autoservicio, a los pagos autoadministrados, como les decía, en los que tú mismo escaneas y pagas. Y estaba justo al frente, porque la cola estaba grande, de las cajas convencionales, de las cajas normales. Y también habían personas jóvenes y habían personas también que no eran tan jóvenes. Y alguien por ahí menciona, pero mejor vamos a pagar al otro lado, porque la cola está avanzando más rápido, decían, ¿no? Vamos al otro lado, o sea, en donde estaba yo en la cola. Y uno de los chicos dice, no, acá mejor, no, porque no entiendo, no sé cómo usar eso. Entonces acá nomás que nos atienden los jóvenes, ¿no? El personal de atención al cliente. No entiendo. Entonces, también sucede que muchas veces la empresa puede poner, por ejemplo, a disposición del cliente la tecnología, y también pasa que el cliente tenga cierto rechazo hacia esa tecnología que la empresa pone para el cliente. Y en el banco nos pasa un montón. Entonces, hay que también educar al cliente, enseñarle al cliente a que pierda el miedo a usar las herramientas digitales que ponen a disposición de nuestros clientes para que pues su atención sea mucho más rápida. Tal vez no interactúas con un humano, pero no te vas a demorar mucho, ¿no? Entonces también por ahí hay que apoyar a los clientes en ese sentido de enseñarles. Tercero, se mantiene una evaluación mensual para seguir optimizando procesos. Esto de las encuestas, que lo veíamos en la clase pasada, no es que lo hago un mes, lo hago dos, esto se hace todos los meses. Resultados obtenidos. Mantenemos un tiempo de espera óptimo en los pedidos, se mejora la cultura organizacional, la cultura de la empresa, con un equipo más motivado y más eficiente, con todo lo que hemos venido trabajando. Y establecemos un proceso de mejora continua donde los empleados pueden sugerir cambios en los procedimientos. ¿Por qué? Porque hay una apertura hacia la comunicación. ¿Por qué los trabajadores pueden sugerir cambios en los procedimientos? Porque son ellos quienes los aplican, son ellos quienes los conocen de primera mano. Muchas veces las jefaturas, y ahí no me incluyo porque pues nosotros las conocemos y somos quienes transmitimos a otras jefaturas más altas que hagan ciertos cambios, que sean mucho más flexibles. Los que estamos de cara al público, seamos jefes o no, conocemos a veces cuáles son esos puntos de quiebre o esos puntos de dolor que nuestros procedimientos tienen, ¿no? Que es un procedimiento que no ayuda, que es un procedimiento que no sirve mucho para agilizar una atención al cliente. Entonces, pues si le damos la facilidad a nuestros colaboradores de poder manifestar sus opiniones, de poder manifestar su conocimiento, su experiencia en el día a día, pues nos van a poder dar información valiosa sobre qué cosas podemos cambiar y desde nuestra posición tal vez eh, con un cargo un poquito más alto, derivar esas sugerencias y que por ahí puedan ser tomadas en cuenta y pueda servir, ¿no? Para que las cosas vayan mejor en pro de la empresa, en pro del trabajador y en pro también de nuestros clientes. Vamos a ver un videíto que son los 7 pecados del servicio del cliente. Recordemos que nosotros, cuando hemos iniciado nuestro curso, hemos visto los 10 mandamientos de la atención al cliente, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora los 7 pecados de la atención. Antes que les proyecte el video, me comentan, por favor, si hasta el momento estamos bien o hay alguna pregunta que puedan tener de la información que hemos visto hasta el momento. ¿Todo bien? Ok, listo. Entonces vamos a ver el video. Ahí les proyecto. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Huh.
love is too. It bring me down. Can't none bring me down. I said, bring me down. Can't none bring me down. Your love is too. It bring me down. Can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Y de acuerdo a lo que hemos visto, ¿cuál creen ustedes de los 7 pecados que es el que más se comete en atención al cliente? O del que más se acuerden que hemos visto en el video. ¿Cuál creen que es el que más es frecuente, en el que más recaemos en atención? De repente nosotros en algún momento hemos caído en uno de estos pecados. Yo, sin ir muy lejos, me he identificado con alguno por ahí. Entonces, de los que ustedes puedan conocer desde su punto de vista como trabajadores o desde su punto de vista como clientes, ¿en cuál creen ustedes que han podido caer? Ok, en evadir, hacen pasear al cliente. Eso pasa muchísimo, ¿no? En evadir al cliente, hacerlo pasear, de que vaya de área en área. Entonces, es una de las cosas que sí, de todas maneras sucede. Hay uno que es el primero que nos habla, que es el desaire, ¿no? Que esto trata, en este caso, de deshacernos del cliente lo más rápido posible y sí sucede de todas maneras. El segundo pecado que hemos visto es ser fríos con los clientes. También sucede, ¿no? Tratar de manera fría, como nos decía el video, mata esa actitud de servicio que podríamos tener distinta, ¿no? Hacia nuestros clientes. Entonces, por ahí sucede también de todas maneras. Otro de ellos es el aire de superioridad, que también se nos contaba en el video, y sucede que a veces el trabajador tiene ciertos aires que hacen sentir menos al cliente, tal vez no es algo tan común, pero sí sucede, sí pasa con ciertos tipos de clientes en el que lastimosamente el trabajador, no sé si por complejos personales que pueda tener, se cree más que alguien que no sabe mucho o que alguien que tal vez tiene un estilo de vestimenta distinto o una forma de hablar distinta, entonces tienen un trato hacia las personas que no es correcto, ¿no? Como les digo, a veces por ahí pasa muchas veces por ciertos complejos personales que alguien tiene y no, por favor, no hagamos eso. Tratemos, como siempre se dice, de tratar como queremos ser tratados. A ver, entendemos trabajar como un robot sin interactuar. Ahí estoy yo, ahí he caído varias veces, ¿no? En robotizarnos. Pero es que a veces sucede, pero la idea es que podemos caer en ese pecado, pero darnos cuenta de cuándo estamos cayendo ahí, en ese pecado. ¿Por qué les digo que sucede? Porque a veces uno se mecaniza, se robotiza, porque hace todos los días lo mismo. Entonces ya uno a veces trabaja, pues, por, se me fue el término, pero pues porque hace lo mismo siempre y por ahí pierde de repente esa personalización, pero la idea es decir, oye, espera, no estoy trabajando como antes, no estoy dando lo mismo de siempre, entonces hay que identificarlo porque pues somos humanos y a veces nos podemos como tal mecanizar, trabajar como un robotcito por ahí y hay que identificarlo, ¿no? Cuando estamos cayendo en esto. Otro de ellos, si no me equivoco, era ceñirnos al reglamento, ser muy estrictos con las políticas, ¿no? Por ahí. No ser flexibles. Así es, el cumplimiento. Cumplimiento, ¿no? Correcto, es cumplimiento. Justo escuchaba una expresión en estudios que decía el enamoramiento, ¿no? El enamora y miento. Entonces, justo ahora me acaban de hacer acordar. El cumplimiento de los protocolos que a veces son muy estrictos, muy rígidos.
Y bueno, ahí hemos visto cuáles son esos pecados, que hay que, en la medida de lo posible, evitarlos para no caer en esos errores. A ver, vamos a volver a nuestras diapositivas. Les voy a mostrar algunas fotografías que las tenemos como ejemplo de cultura de servicio al cliente. Miren, en Perú nosotros tenemos un día específico, que es el Día del Cliente, que es el 15 de marzo, que se celebra el Día de los Derechos del Consumidor Peruano, pero en la empresa lo que se hace es que hay un día específico para el cliente, porque pues clientes hay un montón de todos los rubros. Entonces, en este caso, tenemos un día específico que es, no es una fecha como tal, sino que es el segundo sábado de septiembre. ¿Ok? Acá pues cayó 14, sábado, por eso es que se celebró, que fue, no les hablo de este año ni el año pasado, son fotos ya creo que sí, 3, 4 años atrás, tal vez un poquito más. A ver, veamos. ¿En qué consiste? Como dice acá, el segundo sábado de cada septiembre se celebra el Día del Cliente en Caja Arequipa con la finalidad de ¿qué? De brindarle al cliente una experiencia nueva, una experiencia sorprendente y dedicada exclusivamente para ellos, ¿no? Que el cliente pueda realmente evidenciar que ese día no es la típica atención que se le va a brindar como siempre. Pero no quiere decir que antes no se le haya atendido bien, sino que este es un día especial en el que vamos a esforzarnos mucho más todavía porque se sienta bien, porque se sienta acogido, porque se sienta bienvenido en el negocio. Entonces, ¿qué sucede? Ahí nos ven, ¿no? Estamos ahí los que hemos podido participar de la foto con nuestros politos, tenemos un banner acá grande, el techo de la agencia está decorado, bueno, las baldosas están decoradas, por acá detrás están las escaleras que también están decoradas, por acá estoy yo, y están todos mis compañeros, ¿no? Y por ahí todos estamos con nuestros politos con la mente muy bien clara de que ese día hay que estar más alegres de los que usualmente podemos estar. ¿Qué actividades hacemos, por ejemplo? Nos reunimos de manera previa con nuestros compañeros de trabajo. Estas actividades que nos ayudan a coordinar, que nos ayudan a ver qué es lo que vamos a hacer para nuestros clientes, que de por medio, obvio, hay un presupuesto que se nos asigna, ¿no? Pero nos hacemos reuniones, coordinamos qué vamos a hacer, qué vamos a decorar, qué obsequios le vamos a dar a los clientes, qué dinámicas vamos a trabajar también para nuestros clientes, qué bocaditos vamos a comprar para los clientes. Entonces, el hecho de que podamos participar y reunirnos, acá podemos ver también fotos con otros compañeros, eso es en otra agencia, por acá estoy yo, él es mi gerente de agencia, bueno, él quiere mi gerente de agencia, ahora ya no, pero esas actividades en las que nos reunimos con los que se puedan quedar a apoyar y a aportar en esto, generan que entre compañeros de trabajo también hay un vínculo mucho más cercano, una comunicación más fluida, una comunicación más bonita, que no porque tengamos una jefatura, en mi caso un jefe de operaciones y un gerente de agencia, quiere decir que sean rangos de repente en el que uno sea más cercano y otro no, sino que estas reuniones nos ayudan realmente para poder reírnos, para poder bromearnos entre nosotros, para compartir un poquito más, ¿no? Y romper tal vez un poco con esa seriedad del día a día. Entonces también ayuda a que trabajemos más compenetrados. Entonces, estas actividades, que si bien es cierto, están enfocadas hacia los clientes, internamente también nos ayuda como equipo de trabajo y también nos motiva porque nosotros estamos siempre cuando empieza el mes de septiembre, ya viene el día del cliente, qué vamos a hacer, cómo vamos a pasarla, que esto, que el otro. Entonces ya hay cierta emoción también de por medio que motiva al trabajador. Entonces logramos que todos los colaboradores se involucren en la celebración, que fomenten lazos emocionales y se fortalezca el sentido también de pertenencia con la empresa. Acá podemos ver otra imagen en donde estamos con varios clientes, estamos también ya con los politos. Tenemos por aquí a un compañero que está disfrazado de arlequín, no es que hayamos contratado a nadie, el mismo compañero se ofreció a disfrazarse, simplemente alquilamos por ahí y el disfraz y él tuvo la disposición de poder utilizarlo y hacer ciertas dinámicas con los clientes, ¿no?
tenemos nuestras narices puestas, yo estoy por acá, algunos tienen, como pueden ver, unos corbatines, entonces definitivamente sí te genera una alegría, te genera un día distinto de lo habitual en lo que tú estás acostumbrado a trabajar, ¿no? Tanto para ti como trabajador como para el cliente que recibes, ¿no? Entonces, ¿qué cosa buscamos con esta actividad? Explicarle a los clientes que ese día, como les decía, es especial, que son importantes para nosotros, les entregamos algunos obsequios, tomamos algunas fotos con los clientes y los invitamos a que puedan disfrutar de no solamente hacer su transacción, sino que también pues puedan tomar algunos bocaditos, de que puedan participar también de algunos trucos de magia, porque aquí no hay tantas fotos, pero uno de los compañeros sabía hacer varios trucos de magia porque llevó un curso de magia y tomamos un módulo que es de atención cuando salen a hacer los chicos de créditos activaciones y lo decoramos para que puedan hacer ahí sus trucos de magia. Vemos por acá a los clientes tomándose fotos también con los trabajadores, reciben a los clientes al momento de abrir la agencia para su atención, ¿no? Con palmas a los clientes, con un poquito de música. Entonces, por ahí son actividades, como les decía, que no solamente ayudan a motivar a los clientes a que sigan siendo fieles con tu empresa, con tu atención, sino también hacia los trabajadores, ¿no? Que se distiendan un poquito emocionalmente, que pierdan un poquito el estrés y disfruten también este tipo de actividades que están a disposición para el cliente y también para los colaboradores. Que no es que esto pase todo el año, pero al menos un día o una vez al año te sirve para que puedas distraerte, entre otras cosas más que también se pueden hacer, ¿no? Como por ejemplo de repente tener actividades como actividades deportivas, por ahí a lo mejor algún tipo de competencias que se puedan hacer. Nosotros, por ejemplo, con este equipo de trabajo, que es el equipo de Tumbes, como han visto ahí, que dicen uno de los banderines, específicamente con este equipo, que era un equipo no tan grande, era un equipo pequeño, pudimos hacer muchas cosas por fuera, sin un presupuesto dado por parte de la empresa. En algún momento sí, en algunos momentos no, porque no siempre se podía los presupuestos, porque luchábamos mucho para que nos puedan dar, pero siempre tratábamos de, al menos una vez cada 3 meses, hacer ciertas cositas. Nos reuníamos con los chicos, planeábamos de repente irnos una tarde de un fin de semana a un centro de esparcimiento y hacíamos delegaciones y armábamos quién se podía hacer cargo de armar dinámicas distintas para hacerlas en este centro de esparcimiento, qué juegos podíamos hacer, qué competencias podíamos hacer, buscábamos presupuestos que no sean tan altos para que se pueda coberturar, entonces también se pueden hacer cositas por ahí, cuando hay disposición, cuando hay ganas, se pueden hacer cosas, ¿no? Entonces, sea con un presupuesto por parte de la empresa que no siempre va a estar, y también cuando hay un buen ambiente, un buen clima de trabajo, ¿no? Y participan, entonces, no es que como una vez un jefe, me acuerdo, nos decía en otra empresa, decía, ay, no, pero ¿qué nos van a querer ver las caras un fin de semana si ya nos la ven de lunes a viernes, ¿no? Entonces, en este caso, a nosotros nos gustaba compartir tiempo también fuera de trabajo y siempre bajo una línea de respeto, bajo las cosas siempre claras, ¿no? Y no pasaba más que de las dinámicas, del almuerzo y después cada quien a su casa y nos veíamos el lunes para trabajar y ya llegábamos más contentos, más motivados, nos contábamos las experiencias que habíamos pasado, cómo nos habíamos sentido el fin de semana con estos juegos, con las dinámicas, que cuándo se podía repetir otra vez. Entonces, es bonito cuando se trabaja bajo esta manera, cuando no hay tanta rigidez en un ambiente laboral, ¿no? Entonces, por ahí tal vez son ideas que no son nuevas, pero que tal vez si algún momento no las han aplicado, tal vez las pueden aplicar y cuando tengan algún equipo de trabajo también las puedan tener en cuenta. Entonces, veamos una conclusión final. Tenemos un cliente satisfecho es el mejor embajador de una marca. Eso es indudable. Pero un equipo motivado es la clave para poder lograrlo. Yo puedo tener las mejores estrategias, las mejores intenciones, pero si no tengo un equipo que se comprometa a poder aplicar esto, de nada me va a servir.
Invertir en una cultura de servicio sólida es invertir en el crecimiento y sostenibilidad del negocio, que como les venía diciendo todas las clases, el mejor beneficiado en esto va a ser siempre el cliente, teniendo en cuenta que el eslabón más débil de una cadena empresarial es el cliente. Entonces, busquemos que esto se revierta, ¿no? Poquito a poquito. Y nada, chicos, esto ha sido la última sesión del día de hoy. No sé si es que hay alguna consulta que puedan tener de todo lo que hemos hablado de repente en estas últimas 5 sesiones. Me lo hacen saber por el chat o de repente por el micro para poder resolver sus consultas, sus dudas, antes de poder darle el pase a Arnold, que entiendo tiene algún tipo de comunicación que darles referente a la certificación o a la finalización de nuestro curso de calidad y servicio al cliente. Listo, entonces, si no hay consultas, nada, chicos, muchas gracias por su participación, por conectarse en estas 5 clases y espero poder verlos más adelante, tal vez en algún otro curso por ahí que se nos pueda programar y que pues, se puedan ustedes inscribir también. Un abrazo para cada uno de ustedes y que les vaya súper bien en todo. Hasta luego. Cuídense mucho.